Hoy les voy a hablar del desierto, ¿verdad? Esta imagen del desierto que tenemos. El desierto es un lugar generalmente de poca lluvia, la idea que tenemos de desierto, donde vivir se hace duro. No se vive como en otros lugares, la vida es dura, hay grandes cambios de temperatura del día a la noche y hay tantas cosas, ¿verdad? Todos tenemos una idea, imagino, del desierto. ¿Sabes? Dios cuando creó a Adán, lo puso en Edén, no lo puso a vivir en el desierto. Todo lo contrario, lo puso en el jardín, en el huerto del Edén. Dice que era un jardín frondoso, donde había gran fertilidad, todo florecía, había grandes frutos, había tantas cosas maravillosas. Ahí lo puso. Era un lugar de abundancia, era un lugar de autoridad, de posición en Dios. Y lo puso ahí en ese lugar con una misión, con un propósito. No lo soltó ahí diciendo, bueno, búscate la vida, sino todo lo contrario. Cuando Dios forma a Abraham, cuando lo llama, a Adán y a Eva, tenían una misión, un propósito de vida. Todos estamos aquí por una misión de Dios. Si Dios te llamó, si has sido rescatado por Dios, si la gracia te ha alcanzado, si el Espíritu Santo de Dios está haciendo algo en tu vida, es con un propósito. Hay una misión de vida. Y ese es lo que Dios creó en el Edén. Pero muchas veces cuando hablo de desierto voy a estar hablando de personas que viven en la escasez, en soledad, cuando a veces la vida parece que se te vuelve demasiado dura, parece que no puedas recibir las lluvias de bendición. Es como en el desierto que caen unas pocas gotas al año y las esperas con tanto anhelo, o la tierra del desierto la espera con tanto anhelo. Es cuando a las personas les cuesta tanto dar un paso, ¿no? Y les cuesta tanto progresar. Cuando somos llamados por Dios, esos pasos deberían de ser dados más rápido, pero a veces parece que estuviéramos atravesando un desierto y se hace tan lento. Mira, el desierto nunca fue la voluntad de Dios para su pueblo. La palabra de Dios nos relata que el pueblo de Dios estuvo por un tiempo viviendo en el desierto, pero no era la voluntad de Dios. El desierto en las vidas del creyente siempre es una pequeña travesía donde vamos a ver qué es lo que debe suceder. Pero como le digo, el pueblo que salió de Egipto, un pueblo que fue liberado de la esclavitud, un pueblo que fue liberado de tantas cosas y había sido llamado para alcanzar las promesas de Dios en la tierra prometida, ese pueblo que fue llevado precisamente al desierto, ahí donde lo lleva al principio Dios frente al mar, cuando ellos piensan que los egipcios los van a acorralar porque no podían salir hacia adelante porque estaba el mar y no tenían barco y atrás estaba todo el ejército de Faraón. Ellos estaban ahí, Dios los había llevado ahí, pero los había llevado para que vieran algo maravilloso que venía de Dios, para que vieran lo sobrenatural de Dios. Entonces, no fue la voluntad de Dios que el pueblo de Dios viviera en el desierto. Esa no era la voluntad de Dios. Tenía que haber sido un tiempo de tránsito, 9 meses, quizá un año, pero no más. Sin embargo, ellos se quedaron ahí viviendo 40 años como el resultado, como el fruto de su terquedad, de su incredulidad, de su desobediencia a Dios, de su cobardía, que no quisieron enfrentar los desafíos y los peligros que había en la tierra prometida. Y al no querer hacerlo, el resultado fue que estuvieron casi por 40 años dando vueltas en el desierto. Y la palabra de Dios nos enseña mucho acerca del desierto. Es decir, de momentos difíciles en las vidas, de etapas en el camino que precisamente son preparadas y ordenadas por Dios para que le conozcamos, para ser fortalecidos, para que veamos su mano sobrenatural y para que podamos vivir el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que le voy a hablar hoy, precisamente de eso. Esa es la razón del desierto para un creyente, es la razón. Es una pequeña travesía donde se forjan los valientes. Así que el desierto será bueno o será malo. ¿Usted qué cree? No fue lo ideal por Dios para vivir, pero sí para formarnos y para atravesarlo. Y Dios siempre nos lleva a momentos de nuestra vida a atravesar un desierto, porque algo quiere hacer con nosotros. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces, así sea, diga, lo creo. Entonces, el pueblo de Dios que salió de Egipto tenía que pasar esa travesía, pero ellos llegaron a acostumbrarse a vivir así. Ellos entendieron que quizá llegaron a pensar que era lo que les paraba su vida. Entonces no pudieron ver los propósitos de Dios consumados en sus vidas ni las promesas de Dios, precisamente por eso, porque se afincaron. Y a veces sucede, yo lo veo así, a veces vas al desierto, lo estás pasando duro, pero ves un oasis. ¿Sabes lo que es un oasis, verdad? Un vergel en medio del desierto. Y entonces estás loco por alcanzar ese oasis y te pones a vivir en el oasis en una condición de vida que quizás no es tan escasa, quizás no es tan correcta, quizás no es lo que tú esperabas de la vida en Dios,
no eran tus sueños, pero estás bien, estás en un oasis, por lo menos no estás en el calor, de vez en cuando vienen las caravanas y te visitan. No es lo ideal, es un semi-vergel, pero al final no era lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que estés viviendo en medio del desierto, aunque sea un oasis. Pero me he dado cuenta que muchas personas se quedan ahí, piensan que Dios los llevó al desierto. No entienden que fue para madurar, no entienden que fue para ser forjado, no entienden que fue para ver la mano de Dios, sino que por la actitud de su corazón, por la terquedad, por la desobediencia, por la incredulidad, sucede que dice, bueno, por lo menos aquí en el oasis estamos bien, no nos está pegando tanto el sol. Pero eso no es lo que Dios quería para su pueblo, ¿verdad? Él los había sacado para entrar a la tierra prometida, no para quedarse a vivir en los montes del Sinaí, a pesar de ser un monte sagrado. No era eso lo que quería para ellos. Éxodo, el capítulo 5, el verso 1, dice así: después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta, ¿dónde? En el desierto. O sea que el desierto, en esa travesía, se iba a convertir en un lugar de fiesta en el desierto. ¿Quién hace una fiesta en el desierto? Diga, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Éxodo, el capítulo 8, verso 27, también sigue diciendo, andaremos una distancia de 3 días de camino en el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor, nuestro Dios, tal como Él nos manda. Entonces, para el creyente, el tiempo de dificultad, el tiempo de desierto, esa travesía, ese cambio de nivel espiritual que muchas veces es el desierto, porque Dios te va a llevar de un nivel espiritual a otro nivel espiritual, y para eso muchas veces te pasa por esa etapa de desierto. Esa etapa era una etapa primero de fiesta, de alegría, y era una etapa de ofrecernos, de sacrificio. Era una etapa de los sacrificios que Él mandaba. Era una etapa de alabanza, el desierto. Conocemos la historia. ¿Cuántos conocen la historia del pueblo que salió de Egipto? ¿Conoce la historia? ¿Se la ha leído? ¿La ha visto en las películas de los 10 mandamientos? Ahí está. Si no ha leído la Biblia, pero lea la Biblia, que es más clarita, y el Espíritu Santo le habla. Conocemos la historia. Y aunque no era la voluntad de Dios para su pueblo que se acomodaran a vivir en ese desierto, fue precisamente el resultado de sus pensamientos, de lo que decían sus bocas. Muchas veces se quejaron, muchas veces blasfemaron, muchas veces decían no podemos hacerlo, y estaban siempre diciendo, su actitud no era la correcta, y en realidad todo fue porque aunque habían sido liberados de Egipto, en su mente tenían la mentalidad esclava, la mentalidad de Egipto, la mentalidad del mundo, la mentalidad de atrás, los deseos de atrás. Deseaban lo mismo que en el desierto que deseaban en Egipto, las viandas, allí comíamos carne, allí no sé cuándo, siempre deseando lo que a Dios no le agradaba. Y fue la mentalidad lo que podíamos decir que lo traicionó. No quisieron salir de esa mentalidad, siguieron ahí. Entonces, hoy en día que vemos en creyentes que están como viviendo en el desierto muchas veces, o pasando etapas en la vida de escasez, que a veces en esa mentalidad nos quedamos atados a la vieja naturaleza, nos quedamos atados a la vida de antes de Cristo. Y parece que tuviéramos los mismos sueños que antes, anhelamos las mismas cosas que antes. Cuando uno dice que cuando conoce a Cristo, nueva criatura es. Tus anhelos empiezan a ser diferentes, tu vida es diferente, tus propósitos son diferentes, tu misión es diferente, todo empieza a ser diferente porque el Espíritu Santo pone en ti nuevos sueños, pone en ti nuevas formas de ver la vida, pone en ti nuevos deseos. Y sobre todo pone en ti que no te conformes, porque cuando uno recibe el impacto de Dios y quiere vivir diferente, anhela cosas diferentes. ¿Cuántos anhelan una poderosa unción de Dios para su vida? ¿Tú la anhelas? Levanta tu mano y diga, yo anhelo una poderosa unción de Dios para mi vida. Si la anhelas, puede ser que Dios te saque al desierto. Para cambiarte de nivel, para romper tus esquemas, para romper tu mentalidad. ¿Qué ocurre? Que a veces te saca al desierto, pero tú sigues con la mentalidad de antes y vuelves otra vez a esa mentalidad de antes, a pensar, a desear lo que muchas veces ni siquiera agrada a Dios, esos sueños de antaño, esos sueños que tenías sin Cristo. Los sueños con Cristo nada tienen que ver con los sueños sin Cristo. Si son los mismos, quizás no has entendido el mensaje del reino. Porque los sueños con Cristo son sueños maravillosos, son sueños de gloria, son sueños de bendición, son sueños sobrenaturales. Si tus sueños en Cristo siguen siendo sueños naturales, quizás no has entendido el reino de los cielos.
Y eso es lo que estaba sucediendo con esta gente. En su mente no habían cambiado la percepción del mundo. Y cuando vieron las murallas, cuando vieron los gigantes, cuando vieron los problemas, dijeron, vámonos de aquí, que con esto no hay quien pueda. Porque la mentalidad era la misma que tenían en Egipto. A veces tenemos la misma mentalidad que teníamos antes de conocer a Cristo. Y por eso muchas veces nos quedamos dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto. Sin embargo, el desierto como travesía era necesario para formar y para ver la mano de Dios. Y lo vemos, por ejemplo, en Moisés. Dios lo envía al desierto y lo manda allá al sur o al este, al monte Sinaí. Y precisamente fue ahí, en el desierto, donde Él se revela, donde Él revela los 10 mandamientos en el monte Sinaí, donde Él revela la palabra, donde Él se revela tu vida. Te estoy diciendo que a veces tienes que pasar momentos difíciles, momentos de escasez, momentos de que te encuentras solo, de que no sabes dónde estás, para que Dios se revela a tu vida. Y esos momentos tienen que hacer que salgas adelante, que salgas con una nueva revelación, que salgas lleno de la presencia de Dios, que salgas con los mandamientos clavados en tu mente y en tu corazón y que sigas adelante. No te quedes a vivir en el Sinaí. Siempre tenemos que ir a más. Entonces, para Moisés el desierto fue el tiempo de instruirlo, el tiempo de formarlo y el tiempo de llenarlo de su presencia, hasta el punto que cuando él baja del Sinaí, su cara por la unción resplandecía y él tuvo que colocarse el velo. ¿Recuerdas? Fue allí en el desierto. Luego vemos a Elías. ¿Conoce al profeta Elías? Ahí está la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 17, versos del 1 al 6. Dice, entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en todos estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo. Y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Ahí estaba. Dice la palabra de Dios que eso fue un tiempo de gran sequía. Por 3 años y medio no cayó una sola gota de agua en toda la tierra de Israel y en sus alrededores. Una sequía tremenda. Y en medio de esa sequía dice que Elías fue llevado a un lugar desértico, ahí a las afueras. Precisamente, hay sequía y me llevas al desierto. ¿Cómo es posible? ¿Lo puede hacer Dios? ¿Por qué? Porque el desierto lo llevó a Elías para ser guardado de la persecución, para ser protegido. Entonces el desierto se convierte para Elías en un lugar de protección, de intimidad con él. Y por supuesto de ver la mano de Dios obrando, de ver lo sobrenatural, ahí estaba. Yo creo que Elías no estaba muy cómodo en el desierto. Él quizás añoraba echarse las cuartitas de vino. Dice, ahora agua, aquí no hay refresco, no hay jugo, un batidito bueno con el calor que hace. No, estaba bebiendo ¿qué? Agua del arroyo. Y yo no sé si se cansó de comer pan y carne, pero yo sé que él veía la mano de Dios. Porque el pueblo de Israel se cansó de comer el maná, ¿verdad? ¿Se acuerda? Sin embargo, Elías estaba allí y dice que por la mañana él se levantaba, imagino que se aseaba, cogía el agua del arroyo, bebía y aparecían los cuervitos. Y los cuervitos le ponían ahí carne. Yo no sé si la traían asado o no la traían asado, él tenía que asarla. Y le ponían pan. ¿Qué cosas hace Dios, verdad? Podría haber hecho Dios que flotara el pan allí o que apareciera un pan todas las mañanas, pero no. Porque Dios hace las cosas tan maravillosas. Y venían los cuervos. Dice que al amanecer, por la mañana, venían allí. Y dice que al atardecer, decía Elías, a ver qué hora es, va a ponerse el sol. A ver, estoy esperando mi cena. ¿De qué será el menú hoy? ¿De qué será el menú hoy? Ay, pan con carne. Carne fiesta, canaria, es muy bueno. De buey, del bueno. Y dice que día tras día estaba ahí. Bebía del arroyo y los cuervos traían eso. Y dice que era alimentado. Y yo me imagino que ese tiempo para Elías fue un tiempo de intimidad con Dios. No había más nadie. Estaba él, el arroyo, los cuervos que venían a verlo. Le decían buenos días, Elías, le ponían la carne y se iban. Y volvían por la tarde. Entonces era un tiempo que parece que el desierto, que parece, no fue cómodo quizás ese tiempo, pero fue un tiempo donde
Él ve la provisión de Dios día tras día, día tras día, día tras día. Ve ahí la provisión de Dios. Después está Juan el Bautista. Dice el capítulo 3 de Mateo, los versos del 1 al 3. Dicen, aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derecha su senda. Y vemos a Juan cumpliendo la palabra de Dios. Él aprovechó ese tiempo de desierto no para quejarse, no para estar maquinando con su mente, pensando que iba a ser Dios. Él lo aprovechó para predicar, para llevar un mensaje. Y dice que la gente de los alrededores de Judea y de Galilea iban a escuchar lo que decía este hombre. Y el mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento. En medio del desierto, él continuamente hablaba del arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento, pastor? El arrepentimiento es algo claro, es claro en la palabra de Dios. Es un cambio en la manera de pensar. Si tú no has cambiado en tu manera de pensar, quizás puedes pensar que estás arrepentido, pero no es cierto. Es un cambio en la manera de pensar, en la actitud con que actúas en la vida y en las acciones que estás haciendo a tu alrededor. Pero es un cambio que se orienta a alinearse con la voluntad de Dios. Si no, no hay arrepentimiento. Si tú dices, yo estoy arrepentido, pero no me estoy alineando con la voluntad de Dios, no hay arrepentimiento. Y por eso dice que salía la gente y Juan en medio del desierto hablaba ese mensaje, arrepentido, cambien de manera de pensar, cambien de actitud, cambien. Y después dice, hagan fruto dignos de arrepentimiento. Ese es el mensaje de Juan, porque llegaban muchos de los fariseos, de los saduceos, ya nos hemos arrepentido, Juan, estamos arrepentidos, y Juan decía, falso, hagan frutos dignos de arrepentimiento, si no os estáis engañando, si no haces frutos dignos de arrepentimiento, no has creído, el desierto no te ha servido para nada. A veces hay que salir al desierto para encontrar verdaderamente ese arrepentimiento personal, ese arrepentimiento que tenemos todos para ver la mano de Dios. Entonces, muchos en esos tiempos de escasez, de desierto, de dificultad, se agarran a los primeros que les llega. Y no es la voluntad de Dios, lo sabe, pero te agarra. Y en lugar de convertirse en un tiempo para preparar el camino del Señor, que dice Juan, para enderezar tu senda, ha sido un tiempo para perderte. Hay mucha gente que se pierde en el desierto, porque en el desierto no te puedes guiar, no hay señales de tráfico, no hay nada que te diga, tienes que saber, y si a nosotros nos sueltan ahora en el desierto del Sahara, nos perdemos. Por eso en el desierto era para preparar el camino del Señor, para enderezar la senda, para entender el arrepentimiento. Es un tiempo necesario para experimentar ese arrepentimiento y proclamar el mensaje de Cristo. Eso es lo que salió a hacer Juan el Bautista al desierto. El Espíritu lo llevó. A veces nos lleva a eso, a veces pasamos por grandes momentos o travesías en el desierto precisamente para que entendamos cómo está nuestra vida delante de Dios. Y para poder llegar de verdad al arrepentimiento, a un cambio de actitud, a unos frutos dignos del Espíritu Santo y a enderezar nuestra senda, a preparar el camino en nosotros para que el Espíritu Santo venga a hacer a esta tierra lo que Él quiera hacer. Y para eso a veces Dios nos saca al desierto, pasamos por esos momentos. Tiempo necesario. Mire, otro de los grandes hombres de Dios que fue llevado al desierto fue el Señor Jesucristo. Vamos al capítulo 4 del libro de Lucas, versos 1 y 2. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales, ¿qué tuvo? ¿Qué tuvo? Hambre. A veces tenemos hambre, sobre todo si estamos 40 días sin comer, ¿verdad? A veces hay hambre económica, emocional, familiar. A veces tenemos escasez en muchas cosas y entonces nace ese deseo. ¿El hambre qué es? Un deseo. El hambre es algo necesario. Tenemos que alimentarnos. Necesito. Es una necesidad que tengo yo. Para nada Dios me dijo que me alimentara. Si estás pasando hambre, quieres comer, ¿verdad? ¿Verdad o no? ¿Verdad? ¿Quieres comer? Ahí estaba.
Y entonces dice que Jesús, precisamente después de ser bautizado, que ya tuvimos bautismos, dice que en ese momento Él sale del agua, Él ya había elegido aparte de sus discípulos, pero Él se aleja y se va al desierto. Yo imagino que sus discípulos dijeron, vamos a pescar 40 días, ¿para dónde se fue Jesús? No tengo ni idea. Pero Él se fue al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por qué? Porque había un propósito divino detrás. Había un propósito. El desierto es una travesía temporal y momentánea con una razón de ser. Mira, Pablo escribió en Romanos y sabemos que para los que aman a Dios, ¿usted ama a Dios? ¿Ama a Dios? Diga, yo amo a Dios. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme al propósito de Dios, conforme al propósito divino. Entonces, si usted es llamado conforme al propósito y usted tiene que caminar en ese propósito, tiene el deseo de caminar en ese propósito, todo lo que va a suceder alrededor de su vida va a cooperar para que ese propósito se dé. Pasó en la vida del patriarca José, ¿verdad? Todo cooperó para que el propósito de Dios se diera. Fíjese, Jesús es llamado al desierto, enviado por el Espíritu al desierto. Pero mire, a veces los creyentes he notado que se acostumbran a vivir en el desierto, a vivir en la escasez, a vivir en la pobreza, a vivir en la necesidad. Y entonces llega un momento en que te entra hambre. Precisamente el desierto hace que tu necesidad se acentúe y necesitas más. Y parece que ya no aguantas más. 40 días sin comer y sin beber. Ahí estaba Jesús, 40 días. Y entonces es cuando sucede lo que muchas veces pasamos. Somos tentados. Somos tentados. Cuando uno está lleno, estoy reventado. Ayer comimos en la confraternidad que me hinché. Y tú me pones un pedazo de buey ahí todo decorado. Y digo, no puedo más. ¿No voy a caer en la tentación? ¿Por qué? Porque estoy hinchado. Pero si tengo un hambre de perro y me pones a que sea un pedazo de pan duro, no hace falta ni que esté tiernito el pan. Si llevo 40 días sin comer, agarro el pan y me como medio púlpito también. ¿O no? Por eso Jesús cuando tuvo hambre es cuando aparece el enemigo. Cuando tú parece que tu deseo, tu necesidad, y dices, ya no puedo más estar así, es que aparece el tentador y dice, come. Eso es pan duro, pero no tienes hambre. Pan duro, ay, que me sabe a gloria. A veces sucede. Y a veces no somos conscientes de eso, porque a veces tenemos que pasar un tiempo de desierto precisamente para vencer las tentaciones, las propias. En el desierto somos probados. Y muchas veces, como el creyente tiene hambre, termina comiendo y dice, gracias a Dios por estos alimentos. El diablo ahí te lo pone tú, gracias a Dios por los alimentos. Uy, qué bueno. Ay, al final, gracias Señor, has cumplido mis deseos, que el hambre que tenía. ¡No! No caigas en la tentación. No caigas, porque no tiene razón de ser. Si lo haces, te vas a quedar eternamente en el desierto, como el pueblo de Dios girando en la escasez, en la pobreza, dependiendo ya de las migajas que te da el enemigo. No tiene sentido, no merece la pena. Si estás en el desierto o si estás atravesando por un desierto, sea laboral, emocional, personal, familiar, espiritual, económico, un desierto social, de ideas, de amigos, de proyectos, y llevas demasiado tiempo ahí, quizás sea hora de que venzas tus tentaciones para poder salir. Porque si no las vences, no vas a poder salir. Para que Satanás se aparte de tu vida y para que puedas ver el mover de Dios y el propósito de Dios y la misión de Dios para ti. Mateo, el capítulo 4, los versos 10 a 11 dice: entonces Jesús, tras ser tentado, le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí ángeles vinieron y le servían. Jesús venció toda tentación. Fue probado y tentado, dice la palabra de Dios, en todo, pero era un adorador de Dios. Y por eso dice, al Señor tu Dios adorarás por encima de todas las cosas. Hablábamos el martes pasado de la adoración de aquella mujer, sin una sola palabra, la actitud de adoración. Eso dice, al Señor tu Dios adorarás. Y cuando dice al Señor tu Dios adorarás, es poner la voluntad de Dios por encima de cualquier otra voluntad, de todas las cosas. Eso es la adoración. Si tú no pones la voluntad de Dios por encima de todo, no eres un adorador. Y por eso Jesús, a pesar de que tenía hambre, a pesar de que era tentado, uno puede decir, pero era Dios. No, pero también era hombre. Y precisamente en este momento
es llevado fuera para ser tentado, para ver si va a pasar. Y si Jesús como hombre lo pudo superar, tú puedes superarlo en el nombre de Jesús. ¿Lo crees o no lo crees? Y adorar a Dios. Y dice, y solo a Él servirás, solo a Dios servirás. Y entonces en ese momento, cuando Jesús entiende, cuando ya le hace entender al enemigo, mira, por más que me des, no voy a seguirte. Por más que digas, no, yo voy a agradar a Dios, al Padre, yo voy a servir a Dios por encima de todas las cosas. Y entonces el enemigo, Satanás, dice que se aparta de Jesús. Mira, hay creyentes que dicen, el diablo me tiene fastidiado, el diablo por aquí, el enemigo me tiene escachado, el enemigo. ¿Algo estás haciendo mal? Porque si tú haces la voluntad del Padre, el enemigo termina apartándose, por lo menos por un tiempo, que es la palabra de Dios. Y después intentará llegarte por otro lado. Pero a medida que vas madurando, vas a ver lo que va a hacer Dios en tu vida. Y está. Jesús venció porque fue un adorador, fue probado y salió aprobado del desierto. Y una vez que salió aprobado, dice que ángeles vinieron y le servían. A veces queremos que nos vengan a servir, queremos ver el poder de Dios en nuestra vida, pero no podemos ver el poder de Dios hasta que no resistamos al diablo, como dice la epístola, para que se aparte de nosotros. Hay que resistirlo, Él se aparta de nosotros. Yo sigo creyendo, yo sigo confiando, yo sigo haciendo la voluntad del Padre, y entonces es que vemos la mano de Dios sobre nuestras vidas. Y por supuesto Lucas 4, el verso 14, después de aquellos 40 días y de que fue tentado, dice que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y las nuevas acerca de Él se divulgaron por toda aquella comarca. El desierto, hermano, amigo, tiene que ser un lugar, un tiempo para llenarte del poder del Espíritu Santo y regresar a tu posición, regresar a las promesas de Dios, regresar a los propósitos de Dios, llenos de la unción del Espíritu de Dios. Eso es el desierto, eso lo vemos en el desierto. Si tú en los momentos de escasez, en los momentos de dificultad, en los momentos en que las cosas parece que no te van como a ti te quisiera, que no encuentras salidas, que te ves en medio del desierto, no aprovechas esos momentos para agarrarte al Espíritu, para ser fortalecido, para decirle no al diablo, no a la tentación, no al pecado. Yo voy para adelante con mi Cristo, yo voy a encontrar las promesas de Dios, yo voy a seguir, Dios me va a dar la salida a este desierto, me la va a dar porque estoy aquí por su gracia y estoy a ti para hacer las cosas de Dios. Y entonces vas a ver el camino derechito y Él te va a sacar, como mismo te metió, te va a sacar de ese lugar. ¿Lo crees o no lo crees? Y vas a ver tú la abundancia de Dios. Dice que en ese momento, cuando Él llega a Galilea, el ministerio de Jesús revienta y se da a conocer por todos lados. ¿Por qué? Porque precisamente, déjame decirte esto, justamente, lo he dicho muchas veces, antes, justo antes, a veces días antes, a veces meses, a veces semanas antes de ver la voluntad de Dios para tu vida, de que Dios te vaya a dar ya lo que Él tenía para ti, te va a ir al enemigo a dar otra cosa y te va a decir, esto es mejor. Y como tú llevas mucho tiempo, dices, pues ¿será que es así? ¿Será que esto es lo que... ¡Uy, qué bonito! Esto es lo que Dios quiere para mi vida. Pero mira, qué bien me siento ahora. Esto es lo que Dios quería. Dios quería que yo fuera allí a predicar, o fuera allá, o fuera... Estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué te dice Dios? Dios habla al corazón. ¿Qué te dice Dios? Si tú te encuentras aquí el chuletón y tienes hambre, dice, uy, en el púlpito, esto tiene que estar consagrado. Consagrado, pues está en el púlpito. Pero si Dios te dijo, no comas, porque te voy a dar un pescado, y dice, oh, pues Dios se cambió de opinión y me dio un chuletón mejor que el pescado. ¿Es mejor el chuletón que el pescado? ¿Usted qué cree? Si está envenenado o no. Pero nosotros no lo sabemos. Entonces solamente tenemos que escuchar la voz de Dios. Y Dios te va a decir, porque Dios nos habla, porque es Dios de vivos, ¿verdad? Entonces el desierto es un tiempo para que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Hay personas que en medio de la escasez, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, se hunden. No. El desierto es precisamente el mejor lugar para que tú sintonices entre todo lo que puedas escuchar el mensaje del cielo. Ese es el desierto. Qué bueno es un desierto, ¿verdad? Esa travesía. Aquí es maravillosa cuando tú la piensas. Mira, a veces cuando tú sales del desierto y miras atrás en los años y dices, tacho, cuando yo pasé por aquella situación, nunca aprendí tanto cuando a depender de Dios, a esperar en Dios, si no llego a pasar por aquella situación. Y al final es donde más aprende. Al final los mira y dice, mira que lloré y mira que pataleé. Pero aprendí a confiar en Dios. Y ahora soy la persona que soy. Ese es el desierto. Concluyendo, quiero decirle que Dios envió siempre a los suyos a atravesar desierto.
no para que se afincaran ahí, no para decir esto es lo que Dios tiene para mi vida, no para que se acomodaran a una condición para la cual nunca hemos sido creados. Dios nos creó en el Edén, no nos creó en el desierto. Recuérdelo siempre. El plan originario, el diseño de Dios para el hombre, para su vida es el Edén. Es la abundancia, es la fructificación, es la vida, es el gozo, es la misión, es el propósito de ser. No se crea usted que Adán estaba en una hamaca en el Edén, echado en la hamaquita mirando para las estrellas. Eso también lo pudo hacer, pero había una misión de estar ahí, había una autoridad de Dios, ese era el propósito. Entonces, a veces hay que atravesar desiertos, a atravesarlo. No te quedes a vivir. A veces veo creyentes que llevan años en la misma condición y pasan los años y los años y los años y te dicen, pastor, sigo en el desierto. Pregúntate, si eres como el pueblo de Dios quizás, que tu mentalidad no te deja salir del desierto. Pero la verdad que el desierto es para celebrar fiestas, para ofrecer sacrificios de alabanza y de adoración. El desierto fue para recibir revelación y palabra de Dios, para tener una intimidad con Dios. El desierto fue para protegerlo, para que vieran la provisión de Dios en medio de dificultad. Ahí le pasó a Elías, para de manera sobrenatural tú veas la mano de Dios obrando. El desierto es para experimentar arrepentimiento, para tener un tiempo de reflexión, para enderezar nuestros caminos y enderezarnos conforme a la voluntad de Jesús. Y el desierto es para ser probado, para ser tentado muchas veces y decidir hacer la voluntad de Dios por encima de nuestra propia voluntad. Para eso son los desiertos. Y los desiertos son para recibir y ser lleno del poder del Espíritu Santo. Para eso son. Para que tus dones, tu unción, tus ministerios, tu relación con Dios sea una relación profunda, crezca, aumente, se llene de su presencia. Cuando estaba preparando este mensaje, decía, sé que a veces el pueblo de Dios está atravesando el desierto. Y yo pregunto, ¿cómo podemos sacar al pueblo del desierto? ¿Cómo aquellos que están atrincherados en circunstancias en su vida, que se han enredado tanto y siguen dando vueltas y ellos saben que están ahí en el desierto, pero no saben cómo salir del desierto? Solamente te puedo decir que la ruta para salir del desierto está aquí. Y que yo te puedo mostrar el camino, así como te lo muestra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a hablar a tu corazón y te va a decir, ¿quieres salir del desierto? ¿Cuántos quieren salir de algún desierto? Este es el camino. Pastor, ese camino es angosto. Ese camino es difícil. Esa decisión me va a doler. ¿Sabe? A Elías se le secó el arroyo. No sé cuánto tiempo llevaba, quizás llevaba 1 año o 2 en el desierto. Y de pronto se le secó el arroyo. Y seguían llegando los cuervos con el pan y la carne y decía, pero no tengo agua. Se me secó el arroyo. La sequía era tan tremenda en Israel que mientras las poblaciones, la gente moría, él en medio del desierto tenía agua y un día se le secó el arroyo. ¿Qué cree usted que hizo Elías? ¿Ha leído la palabra? Señor, se secó el arroyo. Tú me mandaste aquí estoy. Y entonces le da otras instrucciones. Dice, ahora Elías, vete a Sarepta. Hay una mujer, una viuda, y te va a alimentar lo que queda de sequía porque todavía queda tiempo. ¿Y él qué hizo? ¿Dónde es Sarepta? Vamos para Sarepta. Sencillo, sencillo, sencillo. Diga sencillo, sencillo. Solo hay que escuchar lo que dice Dios. La cosa es que a veces escuchamos tanto a Dios que ya no le hacemos caso a lo que nos dice. Escuche la voz de Dios. Escuche la voz de Dios. Dios quiere cosas para usted. Dios no quiere que usted se ahogue en el desierto. Más quiere sacarlo a su tiempo. Quiere mostrarle el camino. Él te va a mostrar la ruta. No sigas dando vueltas en círculo. Al final he visto muchos creyentes que se cansan, se aburren, no ven la mano de Dios en sus vidas y al final le terminamos echando inconscientemente la culpa a Dios. ¿Por qué sigo en esta condición? ¿Por qué sigo en esta situación? Y sigue dando vueltas, y sigue dando vueltas, y sigue dando vueltas. Dios, ¿tú por qué no me sacas de aquí? ¿Por qué no has aprendido la razón de estar en ese lugar? ¿Por qué no has experimentado en el fondo, no has aprendido por qué está pasando esa travesía? Porque tu corazón no ha tomado la actitud que tenía que tomar el corazón de estos hombres de Dios
que vieron en el desierto las mejores etapas muchas veces de su ministerio y de su vida. La mejor relación con el Espíritu Santo fue en esos lugares, para después salir a las multitudes, para después salir y ver lo que Él tenía que hacer. Entonces, a veces, si tú tienes los mismos pensamientos, las mismas decisiones de antaño, los mismos afanes de toda la vida, vas a estar en el mismo desierto. Tienes que cambiar tu mentalidad. Si no, vas a hacer la misma ruta. Es que es la única que conozco. Pues sigue dando vueltas. Es que por lo menos aquí sé que voy a algún lugar, sí, a dar vueltas. La misma ruta. El pueblo de Israel estuvo 40 años haciendo la misma ruta. De un lado para otro, acampaban, de un lado para otro, acampaban, de un lado para otro, acampaban, celebraban algunas fiestitas, se regocijaban un poco y volvían otra vez. 40 años. ¿Alguien quiere estar 40 años haciendo la misma ruta? Cambie tu mentalidad, cambie de tantas cosas, cambiemos nuestra vida. Tome el camino de Cristo. Dice Jesús, toma tu cruz y sígueme. Te digo, el camino no es fácil muchas veces, es angosto, pero te va a llevar a las promesas de Dios. Un desierto para alguien que llama a Dios, que ama a Dios, que desea a Dios, que tiene hambre de Dios, se va a convertir en un lugar de avivamiento. Eso es un desierto. ¿Lo crees? Un lugar de avivamiento. Para eso es el desierto. Para que cuando veas el chuletón y tengas hambre, Señor, ¿preparaste esto para mí? Es de cochino. En esa época no se comía cochino. Por muy bonito te lo ponga, es de cochino. Es de cochino, no. Es de marrano, no. De puerco, de hediondo, no. Es que ni siquiera le tienes que preguntar, ¿y será que es para mí? No, es de cochino. Ya lo sabes, la palabra prohibida comer el cochino en esa época. No le preguntes a Dios, es de cochino. Pero como tenemos hambre, decimos, pero a lo mejor es un cochinito sano, a lo mejor era un cochinito bueno, de esos que tenía una persona aquí que decía, ay, qué bonito el cochinito, a lo mejor un cochinito de esos, que hace, oye. Entonces dice, voy a probarlo, solo a probarlo. Ay, qué bueno, ay, sí, tiene que ser de Dios, mira la babita. Eso podía haber hecho Jesús. Pero ni lo miró. Convierte las piedras en pan. No. Tírate de aquí abajo. No. Mira, lo dice la palabra. Si los ángeles te mandarán, te lo digo con la palabra. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces tentamos a Dios con nuestras decisiones? Lo tentamos a Él. Lo tentamos y no somos conscientes que lo estamos tentando. Nuestras decisiones tientan a Dios. Y dice la palabra, no tentarás al Señor tu Dios para salir adelante. Entonces, ¿qué te quiero decir hoy? Quizás estás atravesando un desierto, has pasado un desierto, vives en un desierto, no lo sé. De todas formas, los desiertos pasan a lo largo de la vida en muchas ocasiones. La cuestión es, ¿estás aprendiendo de verdad todo lo que aprendieron los hombres de Dios en el desierto? Y si es así, vas a ver que Dios te va a sacar a cosas maravillosas, a cosas grandes y a cosas eternas. Porque los desiertos son necesarios en nuestras vidas para ver la mano de Dios. Ponte en pie conmigo hoy.